Ya, y son y 43. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, doctor. Ok. Vamos a seguir hablando de lo que es todo lo que es el sistema respiratorio. Vamos a estar hablando sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una patología muy común. En Brasil se dice de forma diferente, ¿verdad? A los brasileños. ¿Saben cómo se le dice en Brasil? No le dicen EPOC, le dicen DPOC. Entonces, nada más lo que cambia es la enfermedad por doenza, ¿verdad? Pulmonar obstructiva crónica, igual que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que el significado es igual. Entonces, vamos a hablar sobre hoy, pero para antes de entrar a hablar de la clase de hoy, vamos a rememorar la clase pasada. La clase pasada, vamos a ver. eh, quiero que, vamos a ver, voy a dejar de compartir para poder ver. Por favor, si pueden ligar todas sus cámaras para mirarle a ustedes, voy a ir seleccionando algunos compañeros, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas. Muy bien. Gabriel Hernani, ¿se encuentra ahí? Sí, doutor. Bueno, prende tu cámara, Gabriel. Te quiero conocer. Doutor, eu tô sem câmera, que meu ¿Por computador é de qué? mesa, ele não tem câmera. ¿No tiene cámara? Não, não tenho câmera. ¿Y cómo? Porque es raro, porque todos los celulares y todos los teléfonos, PC, lo que fuera, tienen cámara, doctor. Hay que tener cámara, doctor. Si no, todo el mundo no va a tener cámara. Yo Sim, le sim, dije, hay que tener vou cámara. providenciar. É porque assistir aula pelo telefone é um pouco ruim. Ah, igual, yo también asisto por el teléfono, igual tengo cámara. Muy bien. Sim, vou providenciar. Gustavo Ferreira. Yo, doctor. ¿Dónde está Gustavo? Gustavo, prende tu cámara. Muy bien, Gustavo. Ok, Gustavo. Para usted, qué asma bronquial de la clase pasada? Si usted resumiría así el concepto de Gustavo, si te pregunta a usted, para usted, Gustavo, ¿qué es asma bronquial? É uma obstrução das vias respiratórias. Muy bien la respuesta, doctor. Una obstrucción de la vía respiratoria. Muy bien. ¿Qué más podría ser? Otra cosa más. Uma inflamação, Muy bien. Existe una inflamación. Excelente. ¿De qué tipo de inflamación es? Del parênquima pulmonar. Rodolfo, Sí, doctor. ¿usted me respondió? Inflamación del parênquima pulmonar. No, respondió, no debería responder y respondió mal también. Es para Gustavo. Dejen que Gustavo lo sabe. Cuando yo hago la pregunta, Perdão, es doutor. para una persona. No sé si Gustavo es tu amigo. Hay que defender al amigo, pero tranquilo. Não, deje a eu não Gustavo. entendi que era para uma só pessoa No, responder. no, yo voy a ir diciendo quién me va a responder. Y deje que Gustavo ya inició bien. Dijo que es una obstrucción, ¿verdad? Y dijo que era inflamación. Y hay dos tipos de inflamaciones. No sé si ya dieron en anatomía patológica. Gustavo, ¿ya dieron anatomía patológica? ¿Qué pasa, Gustavo? Quedó quieto, Gustavo. Se trancó. Bueno, para todo el grupo, ¿ya dieron sobre qué es inflamación aguda y crónica? No. Todavía no dieron. Muy bien.
No dieron todavía. La inflamación es de tipo crónico. El asma bronquial es una enfermedad crónica porque es ocasionado por una inflamación crónica. ¿Está bien? Entonces, es importante conocer eso. Las características de las inflamaciones agudas y las características de la inflamación crónica. Se encuentra dentro de las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Y son de enfermedades crónicas, igual que la hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Son todos, son características de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a pasar más. Vamos a ver, ¿quién busco? Gustavo ya está. Ana Julia Alves. Oi, doutor. Bueno, enciende tu cámara que te quiero hacer las preguntas. El que no tiene encendido su cámara es que le voy a preguntar. Entonces, le recomiendo. Ahí está Rosalía, Joyce, Pablo, Beatriz, todos. Ana Julia, dígame, ¿qué característica tiene el asma bronquial? ¿Cuáles son las características importantes fisiopatológicamente que nosotros... Y yo le dije que le iba a preguntar en el examen. ¿Cuáles son esos, Ana? Inflamação bronquial, Muy bien, hiperatividade bronquial também, muy bien, broncoconstrição, muy bien, excelente. tem mais? Joyce te va a ayudar, Joyce Oliveira te va a ayudar. Joyce, ¿está ahí? Joyce. Sim. ¿Dónde está Joyce? Prof, eu estou com dois, com o celular Ah. e com o compo, que não tem câmera. Ah, muy bien, Joyce. ¿Qué más le faltó, Joyce? Ven, Joyce tiene 10 puntos más, porque es la alumna que busca solucionar. Y si uno no funciona, tiene que ver, uno tiene que estar conectado. Joyce, ¿qué más? Ana nos dijo súper bien que era ocasionado, era una inflamación crónica de la mucosa bronquial, una hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Sim. Mencionó que hay una broncoconstricción. ¿Qué otra característica del asma bronquial fisiopatológicamente? La redução da luz. Muy bien, hay una disminución de la luz, excelente, ¿verdad? Que genera la obstrucción, ¿verdad? Como ya Sí. Gustavo ya nos había mencionado. ¿Qué más? Diminuição da corrente de aire. bronquial. Joyce, chicos, Joyce. Deje que Joyce está respondiendo bien. Mire que yo tengo buena memoria con los números, con los nombres y reconozco. Por eso es que le hago encender su cámara. Si usted me va respondiendo, yo le voy sumando esto. Lo voy viendo la evolución de usted durante la participación, que es algo importante también, que de hecho va a tener un puntaje. Si Joyce siempre participa, siempre está participando, responde, tiene un puntaje diferenciado que un alumno que nunca participa en clase y que nunca responde. Entonces es una evaluación como docente al alumno es. ¿Está bien, chicos? Dejen que Joyce está súper bien. Sigue, Joyce. Te escucho, Joyce. Diminuição da corrente de aire. Muy bien. Muy bien. Y dígame, falta uno muy importante que hay que recordar. ¿El asmático siempre está con dificultad respiratoria? Tiene disney. ¿Pero siempre está con disnea, doctora? No, es pontual. Sí, ¿verdad que es? É episódico. Es episódico. Muy bien, doctora. Muy bien. Excelente, Joyce. Excelente, Joyce. Pasamos. Ahora vamos a ver quién es. Pedro Enrique. Vamos, Pedro Enrique. ¿Me escucha, Pedro? ¿Salió Pedro Enrique?
Mire que tengo 9 alumnos en sala de espera. Ya no vuelven a entrar. Si ustedes salen, ya después no van a poder entrar. Les aviso nada más. Y al terminar la clase voy a llamar la lista o a mitad de clase voy a estar llamando la lista. Yo no tengo problema en eso. Si quieren salir, obvio. Eso es igual que la presencial. Si uno quiere ir a clase, va. Si no, uno quiere, no va. Professor, ¿Sí? eu estou embaraçada, estou com quase 39 semanas. ¿Dónde está? Vi una embarazadita por ahí. Semana que vem, meu hijo nasce e Uhum. eu queria saber, as presenças, como que posso fazer? Y está justificado. Vos, doctora, está justificada. Dale. Justamente, Ana Carolina, yo te vi ahí que estabas con la panzota, Sí, la pancita, y ya. Justo lo que pensé, dije, tengo una alumna que va a salir de licencia de maternidad. Lo tuyo Sí. está justificado, doctora. eu Tá bem? e meu esposo estudamos aí, ele também está na classe. Eu vou pedir para ele gravar a classe para me assistir Sí. depois. Excelente, Ana. ¿Y qué Dale. sexo es? ¿Masculino o femenino? Masculino, Mateus. Mateus. Mira vos, qué bueno. Qué lindo nombre. Felicidades, Ana. Graças. ¿Cómo se llama tu esposo? Paulo Fernando. Paulo, felicidades. No sé si está Paulo. Ahí está Paulo Fernando, está ahí le veo. Felicidades, Paulo. Graças, então. Ok, chicos. Muy bien. Vamos a ver más. Ya Joyce me respondió. Vamos a ver. ¿Quién? El primero que me aparece sin cámara. Nicolás Morales. ¿Nicolás? Sí, señor. Nicolás, me vas a decir qué característica le clínicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas y signos característicos del asma bronquial? Característico en las crisis, en las exacerbaciones, Sí, son disnea, principalmente la disnea. sí, muy bien. ¿Y qué más? ¿La disnea es un síntoma o un signo? Y es un signo. Bueno, La disnea. en realidad, sí, o sea, se puede ver el esfuerzo de la persona cuando utiliza mecanismos secundarios, tipo los músculos intercostales, que le cuesta respirar. Ajá. Pero el paciente también siente que le cuesta respirar. Entonces, el Ah. paciente se puede decir que es un síntoma porque es algo que experimenta el paciente, que le cuesta respirar. Pero Sí. el médico con la observación puede determinar qué tanta dificultad tiene para respirar. Bueno, Entonces, yo creo que es un signo. no, es un síntoma. Pero también la dificultad respiratoria tiene, bien como usted explicó, tiene sus signos. Por ejemplo, uno puede ver que puede haber disminución de la expansibilidad torácica, puede haber estertores, ¿verdad? Entonces ahí sí es un signo, porque ahí nosotros vamos a identificar. Pero la disnea es un síntoma en sí que el paciente siempre va a ir refiriendo que falta de aire, dificultad respiratoria, ¿verdad? O sea, es un síntoma. Pero hay un signo importante, un signo muy importante del asma bronquial, Nicolás. Estertores sibilantes. Muy bien, los estertores sibilantes. Es característico, ¿verdad?, de los pacientes que con asma bronquial. Disnea con sibilancia ya no va a ir encaminando ya, ¿verdad?, para llegar al diagnóstico del asma bronquial. Muy bien, Nicolás. Vamos a ver otro alumno. Beatriz Coppel. Beatriz, dígame, Beatriz, existen tipos de estertores, ¿verdad? Que los estertores son ruidos anormales, ¿verdad? ¿Y en cómo se divide esos estertores?
Secos e úmidos. Muy bien, Beatriz. ¿Y cuáles son los secos? Sibilantes e roncos. ¿Y cuáles son los húmedos? Crepitantes e subcrepitantes. Muy bien. ¿Y me sabe diferenciar en qué momento de la respiración es subcrepitante y en qué momento es crepitante? A crepitante é o barulho do cabelo esfregando. Sí. A Pues recuerda que le subcre- dije que había una diferencia. Excelente, Beatriz. Es para nada más. Esto es, la verdad que es semiología, ¿verdad? Pero vamos a hablar muchísimo de crepitantes, subcrepitantes, sibilantes, roncos. Y hay que saber ya, ¿verdad? Aunque en la teoría, porque después en semiología ustedes deben de aprender en la práctica, ¿verdad? Le voy a decir, en la inspiración vamos a ocultar lo que es los crepitantes y en la expiración los subcrepitantes. ¿Está bien? Esa característica es importante conocer. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda sobre asma bronquial? No le entré a hablar mucho, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de asma bronquial, de todo lo que es, ¿verdad? Las células TH2, eso es más ya para usted, pero este es más o menos resumiendo y viendo un poco de la clase pasada. ¿Alguna duda sobre la clase pasada para poder entrar ya en EPOC? De hecho, súper bien, me respondieron todos. A lo que le consulté me respondieron. Excelente, chicos. Muy bien, si no hay duda, vamos a entrar en la clase de hoy. Vamos a hablar sobre EPOC o DPOC, doença pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Y lo primero que debemos conocer es que es una enfermedad muy frecuente. No sé si ustedes le conocen a una persona, me imagino que sí, van a conocer personas ya con EPOC. Y le pregunto a ustedes, Samuel Freitas, dígame. Doutor, estou com problema no celular. O senhor poderia me aceitar? Eu estou entrando pelo computador. Poderia me aceitar? Ok, Samuel. Gracias, doutor. Espera un momento. Muy bien. Ahí te acepté, Samuel. Gracias, doutor. Ahí, excelente. Muy bien. Entonces, es una enfermedad muy frecuente, la de EPOC, pero ha aumentado últimamente, o sea, por los años ha aumentado por una causa que genera daños, no solamente a nivel respiratorio, sino en todos los órganos. ¿Cuál sería el factor importante en la etiología de la EPOC? Tal vez no lo sepan, pero tal vez lo sepan. El tabaquismo. Muy bien, Nicolás. Tabaquismo. El tabaquismo es la causa que lleva a la EPOC. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes piensan? Porque tiene sustancias nocivas que inflaman las vías respiratorias, activan los macrófagos, los neutrófagos. Muy bien, Nicolás. Porque el humo, el pulmón no está preparado para como ustedes le dicen, la fumaza, ¿verdad? El humo. El humo es el factor que va a desencadenar esa respuesta inflamatoria. Que esa respuesta inflamatoria, ¿verdad? Va a generar células inflamatorias, va a generar mediadores inflamatorios y esos mediadores inflamatorios van a producir algunas citoquinas o otras sustancias que van a generar daño a toda la estructura que pueden generar, ¿verdad? No solamente a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocer, el humo. Y el otro día hablamos nosotros del humo, porque no solamente, pero la gente empieza el tabaquismo, es hablando de lo que es el cigarro, pero se olvidan lo que es el narguile, que es algo muy común hoy en día,
¿Qué más otra cosa que puede generar humo? Fogão de lenha. Marihuana. La marihuana también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El narguile, ya dije, Jessica. Charuto, doutor. Vapor. Vapor, igual. Charuto. Não sei como se diz fogão de lenha. La Muy fumaça do fogão de bien, lenha. Nayara, muy bien. Anteriormente se observaba, me imagino nuestras abuelas, o hasta hoy en día en el campo se cocina con leña y el humo. Había una casita, eso es típico, en Brasil es igual, eso en Paraguay también. Y también, aparte de las leñas en lugares donde hace frío, se utilizan como estufa, ¿verdad? Creo que en Brasil la parte más sur, más pegado hacia Argentina, Uruguay, hace mucho frío y utilizan bastante como calefacción el humo. Yo he visto una señora, ¿verdad? Aquí en Paraguay con EPOP que nunca ha fumado y no tiene ni el esposo ni nadie. Entonces, pero ella cocina hace años en leña y eso puede generar, o sea, es el humo, hay que entender esto. La EPOP es el humo. Hay que ver la otra cosa, ¿verdad? Que el cigarro también tiene o tienen varias, o 100, más de 100. El cigarrillo tiene más de 100 sustancias nocivas, que algunas son carcinogénicos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero nosotros para hablar de EPOP es el humo que ingresa, ¿verdad? Y que genera esa respuesta inflamatoria. Bueno, le voy a hacer una pregunta y después ustedes me van a responder después de la clase. ¿Por qué en algunas personas que fuman 50 años y no tienen EPOP? ¿Y por qué en otras personas que a fumar 1 año o 2 años ya tienen EPOP? ¿Por qué será eso? Porque hay una predisposición genética, ¿no? ¿Y qué predisposición genética, Nicolás? Los niveles de alfa-antitripsina puede ser. Muy bien, Nicolás. Excelente, Nicolás. Me respondió ya la pregunta, Nicolás. Porque nosotros es un protector, ¿verdad? Que elimina una sustancia que es la elastina, ¿verdad? El alfa-1 antitixina. Y este alfa-1 antitixina es el mecanismo por el cual nosotros nos evita. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que tienen una deficiencia de este alfa-1 antitixina de forma hereditaria. Y esas personas desarrollan en pocos años de fumar. Por eso es importante conocer. Excelente, Nicolás. Muy bien, vamos a empezar lo que es EPOP, ¿verdad? El concepto en sí, también vamos a ver que hay una persistencia del flujo aéreo, es progresivo también, y acá vamos a ver una diferencia, vamos a ir diferenciando con el asma bronquial, porque obvio, el EPOP también genera también una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre EPOP y asma? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar? Las diferencias son que uno es ocasionado por el humo, casi siempre, ¿verdad? Y el asma bronquial es una predisposición para que esas personas puedan padecer. Pero también otra diferencia entre la EPOP y el asma es que el asma es reversible. Es potencialmente reversible con el tratamiento. Y la EPOP no. La EPOP es poco reversible. Lo tratamos, lo mejoramos. Por eso que estos pacientes siempre andan con oxígeno. Inclusive hoy en día ya hay personas que utilizan oxígeno con una mochila, con oxígeno ya, porque no puede andar sin el oxígeno, para volver a tener una vida, le vamos a decir, casi normal, pero normal no lo va a hacer más. Bueno,
¿Qué genera también? Hay una respuesta exagerada también de esas vías, ¿verdad? Pero ocasionado por la inhalación de gases nocivos. Porque ahí no dice gases, por eso dice gases nocivos, no dice el humo del tabaco, sino los gases nocivos. Los gases nocivos pueden ser varios otros gases, ¿verdad? Pero lo más común es a través del tabaquismo hoy en día, ¿verdad? ¿Se puede prevenir? ¿Sí o no? ¿Es prevenible esta enfermedad? Sí. 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 Pero, y también es tratable. Otra cosa importante que hay que manejar, que el tabaquismo se divide en tabaquismo activo y tabaquismo pasivo. ¿Qué quiere decir lo que es el tabaquismo activo y qué quiere decir el tabaquismo activo? Quem fuma constantemente e quem, tipo, convive com pessoas fumantes. Seria isso? ¿Y cuál es el activo? O ativo é o que fuma, que faz uso contínuo. E o passivo é quem convive com pessoas fumantes. Muy bien. El paciente que es fumante activo, bueno, el que fuma, ¿verdad? Y el pasivo es el que inhala el humo del paciente o persona que es activo, ¿verdad? Doutor, Sí. permisso. Minha mãe, ela fumou mais de 30 anos, e eu acabei sendo também um fumante passivo, né, por eu estar em contato direto, até na minha gravidez, ela fumou a gravidez inteira, e tem uns 6 meses que ela parou porque a pressão dela subiu muito, e o médico falou para ela que se ela não parasse de fumar, ela ia acabar vindo a falecer. Sí. ¿Por qué eso también? Porque el tabaco es la peor droga que existe, es el tabaco. De todas las drogas que existen, el peor es el tabaco. Pero lastimosamente es un negocio. El tabaco es un negocio. Se ha comprobado anteriormente, era como se manejaba como que el tabaco no había estudios, hasta vez que los productores, o sea, los fabricantes de tabacos, ¿qué es la nicotina? Aumentaban la cantidad de nicotina. ¿Y qué hace la nicotina? Ustedes saben, porque la gente habla mucho de la nicotina, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir la nicotina? ¿Qué efecto hace la nicotina? ¿Quién me puede decir? Vício? Es lo que causa la dependencia, doctor. ¿Cómo? ¿Ricardo? Causa dependência. Muy bien. Causa la dependencia. Hay que ver, hay un chavo acá. Causa la dependencia. La nicotina hace que el paciente fume más. Y se ha comprobado que de forma intencional los fabricantes de cigarros aumentaban la cantidad de nicotina para que el paciente fume más. ¿Qué significa eso? El paciente fuma más cigarro yo vendo. Pero si el paciente fuma más cigarro, más cantidad de humo, más de sustancia, más daño genera. Y hasta hoy en día, eso nadie puede contra en Brasil se ha conseguido que los impuestos al tabaco, por eso que el tabaco en Brasil es caro. Aquí en Paraguay es un regalo. El Estado paraguayo gasta más dinero, ¿verdad?, en las consecuencias de salud del tabaco que el impuesto en el tabaco. En otros países está muy elevado el impuesto al tabaco para que sea caro, porque mientras mayor sea el impuesto, obvio, ellos tienen que ganar dinero y aumentan el precio del tabaco. Por eso que hay mucho tráfico de cigarros de Paraguay a Brasil, porque aquí es muy barato el tabaco. Mientras mayor sea la exposición, ¿en qué quiero llegar? ¿Qué tiene que ver eso en saber en fisiopatología? Es importante saber porque no es igual que un paciente
que fuma un cigarro por día que un paciente que fume 20 cigarros. Por eso es, porque es mayor la exposición al humo. Y aquí vamos a ver que el humo es el que genera esto. ¿Está bien? Doutor, a Muy minha bien. mãe fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Va. Aparte que el tabaco es, todas las consecuencias es impresionante. Es la droga Pero, más. pero los pulmones dela estavam limpos. es, es tan limpio en teoría, ¿verdad? Porque las consecuencias son mortales y se pueden llevar por años, años y años. Sim, verdade. Muy bien. Aquí vamos a la epidemiología. Imagínense, es la cuarta causa de mortalidad en el mundo, que se dice que para el año pasado ya pasó a ser el tercero, y del 13º, incapacidad sociolaboral, para el 2000, en el 2030 va a ser la quinta, porque estos pacientes no pueden posteriormente trabajar, no pueden realizar funciones laborales que anteriormente lo cumplían. Entonces es un problema grave de salud pública. Y todo generado por el tabaquismo. Hoy en día, me imagino entre ustedes el narguile, que eso es el boom. El narguile, que el que no fuma narguile no es joven hoy en día. Entonces vamos a ver nosotros que los estudiantes, y no solamente de medicina, le vamos a decir la moda, porque eso es la moda, no es porque la gente, no, es la moda. Mi amigo fuma narguile, yo tengo que fumar narguile. Si no fumo, no existo. Entonces hay que saber también manejar eso. Ustedes van a ser médicos y hay que saber también explicar a nuestros pacientes eso. Aquí vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿verdad? Ya hablamos del tabaquismo activo y pasivo. El humo de la leña para cocinar y calefacción, ya hablamos también, ¿verdad? La contaminación atmosférica es muy incierto, pero se ha visto que en los países donde hay mayor contaminación atmosférica, mayor es el índice de POP, ¿verdad? Por eso, pero no hay estudios ciertos que generen eso. También los trabajadores, principalmente que están manejando sustancias que sean polvos o agentes químicos o humo, también aumenta. Y también un factor de riesgo para el EPOC es el asma bronquial, ¿verdad? Obvio, porque el paciente tiene más predisposición a generar eso. Imagínense, más paciente fumador y asmático. Ustedes dicen que hay esa clase de paciente. Usted dice que un asmático puede fumar. Sí, hay paciente asmático y fuma. Y usted le dice, no puede fumar, igual fuma. Con su crisis, termina su crisis y deja al mejorar su crisis, fuma. Es así. Y la genética, como ya nos ha mencionado el compañero, el déficit del alfa-1 antitripsina, que es algo importantísimo. Esto es importante conocer. Muy bien. En la patogenia, ¿cuáles son los factores que influyen en eso? Son varios, ¿verdad? Son varios los factores. Vamos a hablar de la inflamación crónica de la pared bronquial. ¿Es igual que el asma bronquial? Sí, tiene inflamación, es cierto. Pero también aquí vamos a ver, diferente del asma, que hay una fibrosis. ¿Qué quiere decir la palabra fibrosis? Anatomía patológica. ¿Qué quiere decir la palabra fibrosis? Cicatrización. Una forma. Es un enriquecimiento. Sí, la fibrosis es cuando hay un cambio a consecuencia de la inflamación y en el proceso de la reparación, ¿verdad? Ocurre que se cambia esa composición de ese tejido y se cambia un proceso fibrótico. ¿Y qué pasa eso? ¿Qué genera eso dentro de los alveolos? Porque los alveolos, ¿cómo son? ¿Cómo son los alveolos? ¿De qué está compuesto la pared alveolar?
No hay monitor de histología. Célula, neumócitos. Neumocitos tipo 1, tipo 2. Bien. Endotelio. ¿Qué más? Endotelio de los vasos sanguíneos. La lámina Células de basal. polvo. Bien. O membrana basal, mejor dicho. Tiene un componente, ¿verdad? ¿Qué hacen los alveolos? Los alveolos son, como dicen, racimos de uva. O como dicen ustedes en portugués, cacho de uva, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Son pelotitas, 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 ¿verdad? Bueno, que ahí donde ocurre, ¿qué ocurre ahí? Cambio gaseoso. ¿Y cómo se llama ese proceso? Perfusión. Hematose. ¿Quién dijo eso? Hematose. ¿Quién fue que dijo hematosis? Hinchap. Muy bien, Pablo. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué genera estos alveolos? Este alveolo tiene una capacidad de... Porque el pulmón es así. Al ingresar el aire, hace este movimiento, ¿verdad? Así. ¿Y por qué hace esto? Musculatura. Entrada y salida del aire. Sí, pero porque los alveolos se distienden cuando entra aire, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué se distiende? ¿Qué tiene para distenderse? Fibrilagem. ¿Qué tejido tiene? Elastina, ¿Qué tejido tiene? fibra elástica. Muscular. Fibroelástico. Es elástico. Es elástico. Entonces, ese es un componente importante, ¿verdad? Es la elasticidad que tiene. Muy bien. Vamos a ver también que una característica importante de la EPOC también, que hay una hipertrofia de las glándulas mucosas, ¿verdad? Una hipersecreción de moco. Y aquí ya lo que había mencionado, hay una pérdida de fibras elásticas pulmonares y de tejido alveolar. Se va a perder. Y esta es una característica del enfisema pulmonar, que vamos a hablar después. Porque hay dos patologías que se agrupan de la EPOC, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y hay un predominio entre uno y el otro. Hay pacientes que tienen EPOC, predominio de enfisema, y hay pacientes con EPOC que tienen predominio de bronquitis crónica. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos. Vamos a hablar ahora del enfisema Doutor, pulmonar. permisso. Diga. Bronquites e qual que é a outra? Enfisema pulmonar. Aquí. Bronquitis crónica. Ojo, doctora, porque está la bronquitis aguda, que es diferente que la bronquitis crónica. ¿Está bien? Tá bom. Vamos cuando hablamos de bronquitis crónica, le voy a decir la diferencia entre la aguda y la crónica. ¿Está bien? Muy bien. El enfisema pulmonar, vamos a ver que nosotros aquí hay igual casi, o sea, parecido al asma, que hay una insuflación pulmonar también, ¿verdad? Pero en el asma es pasajera, pero aquí es crónico. Aquí es crónica, o sea, obstrucción es crónica, ¿verdad? Va a haber una bronquitis a repetición, pero fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? Que los alveolos van a romper sus paredes, ¿verdad? Los alveolos tienen sus paredes así, ¿verdad? Van a romper esas paredes y va a generar que al romperse, son dos alveolos así, al romperse esa pared, se van a unir y van a formar lo que son las bulas enfisematosas. Se le conoce eso. Se rompe. Imagínense así, dos, este es un alveolo y este otro alveolo. Y la pared que está aquí se rompe y se unen y forman lo que son las bulas enfisematosas, ¿verdad? Y este tejido elástico se rompe, ¿verdad? A consecuencia
principalmente del proceso del humo que entra y se genera esa respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria genera células inflamatorias. Esas células inflamatorias generan mediadores inflamatorios y esos mediadores generan lo que es la elastina. La elastina, ¿verdad? La elastina va a digerir, ¿verdad? La elastasa va a digerir la elastina, que es una enzima que va a... la elastina es la que genera esa elasticidad y va a romper la elastasa, ¿verdad? Pierde el alveolo, pierde su capacidad de distenderse, porque él se distiende. Y al perder eso se queda rígido. Y al entrar aire, aumenta la presión y se rompe. Y forman las bulas enfisematosas. Y al romperse también, obvio, al romper esa pared, porque en la pared se encuentra también lo que es el paso, ¿verdad? De los vasos, las arteriolas que se encuentran, ¿verdad? Para que genera la hematosis, ¿verdad? El intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Es cierto, se va rompiendo, se va generando. Eso es, ¿qué pasa? No pasa nada. Ni dificultad respiratoria va a sentir ese paciente. Pero ¿qué va a pasar si se va rompiendo cada vez más? Va a disminuir el campo donde ocurre este intercambio gaseoso. Va a llegar un momento que ya casi no existe y ahí ya empieza a tener la sintomatología, o sea, va a presentar los síntomas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el principal síntoma? Si no hay intercambio gaseoso, ¿cuál va a ser? Disnea. Muy bien. La disnea. Va a empezar el organismo, porque el organismo necesita de oxígeno, entonces va a empezar a percibir eso. Las dos causas que nosotros ya mencionamos son el tabaquismo y la deficiencia hereditaria del alfa-1 antitioxina. Y aquí yo lo que le había mencionado, de las proteasas, la elastasa, que es la enzima que digiere la elastina y son liberados por los polimorfos nucleares, los macrófagos alveolares y otras células inflamatorias. ¿Y qué genera esta respuesta inflamatoria? ¿Qué era que generaba la respuesta inflamatoria? Voy a escribir en el chat. Voy a escribir en el chat para que sea humo, ¿verdad? Cigarro. Primero, cigarro. Opa, ¿qué pasó? Cigarro. ¿Otra cosa? Aparte del cigarro. ¿Qué más? Humo de leña. ¿Cómo, doctora? No escuché. Humo de leña. Humo de leña. Muy bien. ¿Qué más? La polución. La polución. ¿Eloísa qué? Contaminação La atmosférica. polución. Polución, contaminación atmosférica. Muy bien. CA voy a poner. Doutor, No, é câncer. Doutor, quando aquelas pessoas colocam fogo em quintal, isso também causa? ¿Cómo? Quando uma pessoa coloca fogo, isso causa também? Puede causar si es una exposición crónica. Ojo, debe ser una exposición crónica. Sí, gracias, ¿Verdad? doctor. Crónica. No es que, bueno, si una vez al año, pero bueno, lo ideal es que no haya quemazón ni nada, ¿verdad? Bueno, todo eso va a generar. ¿Qué genera eso? Humo. ¿Qué genera el humo? El humo al inhalarse va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Verdad? ¿Qué va a generar esa respuesta inflamatoria? Células inflamatorias. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas células inflamatorias? Los polimorfos nucleares, macrófagos, ¿verdad? ¿Y qué va a generar esto?
esto va a generar, ¿verdad? También proteasas. ¿Y qué proteasas? Principalmente, en este caso, porque hay que ver, son varias células inflamatorias, son varios mediadores, son varias proteasas, pero en este caso va a generar la elastasa. ¿Qué es la elastasa? Es una enzima, ¿verdad? Es una enzima. ¿Y cuál es la función de esa elastasa, de esta enzima? Degradar. ¿Qué quiere decir la palabra degradar? Consumir. Degradar. Quebrar. Quebrar, romper la elastina. ¿Y qué es la elastina? La elastina es... Fibra proteica. Muy bien. Pero ¿qué ocurre, chicos? ¿Quién evita que la elastasa, digiera la elastina? El alfa 1 AAT, antitripsina. Así es la sigla. Creo que más o menos así es, ¿no? La idea es alfa 1 antitripsina. ¿Está bien? La función de él es evitar, ¿verdad?, que la elastasa digiera la elastina. Ese es nuestro mecanismo de protección. Pero ¿qué ocurre en los pacientes si llega un momento que la cantidad de alfa 1 sobrepasa la cantidad, ¿verdad? Se sobrepase la cantidad, hay mayor cantidad de elastasa? ¿Qué va a ocurrir? Ahí va a generar ese daño. ¿Y qué pasa si el paciente no tiene lo alfa 1 antitripsina? Imagínense. Ahora, yo le pregunto a los fumadores del grupo, ¿ustedes saben su nivel de alfa 1 antitripsina? ¿Ustedes saben que si tienen o no una deficiencia hereditaria de alfa 1? Difícil. Y es un estudio muy complejo. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener EPOC? Pregunto. ¿Podemos evitar? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Não, doutor. Doutor, só uma curiosidade. Como que essa molécula, o alfa antitripsina, o que ele faz? Ele se coloca no lugar da elastina e a reação acontece com ele? Sí. Él va a ir compitiendo con la elastasa. Pero llega un momento que ya ocurre que ya no puede, y ahí ocurre la lesión. Cuando sobrepasa la capacidad del alfa 1 de eliminar la elastasa, elimina la elastina, pierde la pared alveolar, pierde el componente elástico, se queda rígido, y al expandirse el pulmón se rompe. Entonces es lo que forman las bulas enfisematosas. Y en esa zona, algo característico también del paciente enfisematoso, que en esas bulas enfisematosas queda aire atrapado, que es otra característica importante. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos. Acá vemos. Estas son las bulas enfisematosas, chicos. Lo que ya les había mencionado. Estos son los alveolos, ¿verdad? Ahí vemos un alveolo normal. Y acá vemos cómo se va rompiendo las paredes alveolares, ¿verdad? Y forman las bulas. Y aquí dentro de esto hay aire atrapado. ¿Está bien? Voy a escribir ahí que una característica importante, muy importante, que es el que tiene aire atrapado. Doutor, Aire atrapado. ¿Sí? aquela hora você não tinha mandado no chat? ¿Cómo? Aquela hora você não tinha mandado no chat as coisas que o senhor estava digitando? Sí, envié.
Não enviou, não. Não enviou, não. ¿Y a quién envié entonces? Procurando. Eu também. Também. Ah, mira, envié en sala de espera, dice. Le envié a los alumnos en sala de espera. Perdón, chicos. Les cuento que hay compañeros en sala de espera. Le voy a decir cuánto hay. Ok, gracias, Lucas. Hay 7 alumnos en sala de espera, esperando ahí. Es que me hago de lo importante. Voy a esperar que deje ahí. Siguen persistiendo ahí. Espera, le voy a enviar, chicos. Todos en la reunión. Doutor, permiso. ¿Sí? Teve algumas pessoas que estavam falando em grupo do WhatsApp que estavam com problema em la internet, por isso que não ligaram em la hora, em la classe. Eu não sei quem são as pessoas, pero isso é o que eu vi. Porque choveu. Tá chovendo muito, doutor. Tá caindo a internet mesmo. A minha trava também às vezes, e aí? Bueno. ¿Quién es el abogado del grupo? La admití ahora. ¿Quién fue la abogada? ¿Eloísa? Sí. Eloísa, la defensora de compañeros. La abogada de los más débiles. Muy bien, Eloísa. Ya le ingresé ya a los compañeros. Le pueden... Gracias. Te deben los compañeros algo ahí. Un chocolate, algo, no sé. Muy bien. ¿Se entendió esta parte de lo que es esta imagen? ¿Se entendió, sí o no? Sí. Sí, doctor. Mira, no tenga vergüenza. Si no entendieron, vuelvo a explicar. Porque esta es la parte más importante de la clase. ¿Puede volver a explicarse entonces? Bueno, Larisa, está bien. Gracias. Bueno, ¿qué ocurre? Entra el humo, ¿verdad? Entra el humo, llegan estos alveolos normales. ¿Y qué genera aquí? Genera una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esa respuesta inflamatoria va a generar células inflamatorias, ¿verdad? Los polimorfos nucleares, los macrófagos, ¿verdad? Que eso van a generar proteasas, principalmente la elastasa. Y esas elastasas, ¿verdad? Van a digerir la elastina, pero viene el salvador, el héroe. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Alfa 1 antitripsina. Muy bien. No es Batman, no es Robin, no es Superman, no es la Liga de la Justicia. Sino se llama Alfa 1 antitripsina, el héroe de los pacientes que fuman. Y destruye esa elastasa, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Aumenta y sobrepasa la capacidad de cantidad de elastasa que alfa 1 ya va a generar, va a digerir la elastina. Y al digerir la elastina que se encuentra en esta pared alveolar, se queda rígido, ¿verdad? Y al quedar rígido, al entrar el aire, se produce la ruptura, se rompen esas paredes. Y forman las bulas enfisematosas. Y estas bulas enfisematosas, dentro de esas bulas, que son así, imagínense dos así alveolos, se rompe y forma este. Y dentro de esas bulas se queda aire atrapado. Y aquí ya no sirve, esa parte ya no. ¿Se puede resolver esto? ¿Puede volver a la normalidad posteriormente? No. Eso ya queda ahí. Esa parte ya no sirve. Queda aire atrapado ahí. El paciente ahí se pierde el componente capilar y no ocurre ya la hematosis. No ocurre el intercambio. ¿Está bien? Imaginen que se vaya perdiendo. Miren, en esta imagen que nos da, es una porción pequeñita. Pero si va aumentando, ¿verdad? Va a llegar un momento que ya el paciente va a presentar sus síntomas, que es la disnea. ¿Está bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y qué ocasionó eso? El tabaquismo, ¿verdad? Activo o pasivo, todas las variantes que ya mencionamos. Muy bien, chicos. Hay 3 pacientes, 3 alumnos en sala de espera.
Muy bien, chicos. Pasamos. Aquí la fisiología del alfa-1 antitrypsina, ¿verdad? Principalmente se produce a nivel de los hepatocitos, también los macrófagos, células epiteliales, se secreta en la circulación sanguínea, alcanza el tejido pulmonar. ¿Y cuál es la función? ¿Verdad? Inhibir la elastasa producida por los neutrófilos, regulación de la degradación de tejido, proteger a los tejidos de las lesiones no específicas asociadas al episodio inflamatorio y provee más del 90% de la defensa. Eso es la función del alfa-1 antitrypsina. ¿Es importante eso? ¿Hablaron eso ustedes en fisiología? Porque esto es fisiología. ¿Hablaron? Hola, no le escucho. Ricardo. No me recuerdo, profe. No se recuerda. Estaba mudo, doutor. Estaba mudo. Muy bien. Pasamos. Aquí vamos a ver todo lo que es la proteína inhibidora de las proteasas, buena concentración de sangre. Y aquí lo que le mencionaba, el desequilibrio. ¿Se recuerdan ese dato? El desequilibrio entre la cantidad de alfa-1 antitrypsina y las proteasas, la elastasa, va a generar la destrucción de tejido. Ese equilibrio, ¿verdad? Si está igual, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de proteasas? ¿Y cómo yo voy a aumentar mi cantidad de proteasas? ¿Cómo yo aumento mi cantidad de proteasas? ¿Qué ocasiona eso? A través del humo. El humo. Mientras más fumo, más inflamación, más reacción inflamatoria, más células, más proteasas. Y llega un momento que ya genera la destrucción. Muy bien. Y también hay un trastorno genético, ¿verdad? Que va a generar principalmente en los pacientes van a presentar ¿verdad? Y obvio, ellos generan inclusive con más frecuencia enfisema pulmonar. El cuadro clínico. El cuadro clínico, voy a borrar esto aquí. El cuadro clínico, como ya hace rato mencionamos, que el síntoma principal va a ser la disnea. ¿Es igual que el asma bronquial, sí o no? Sí, ¿verdad? Es igual. Pero este va a ser provocado al menor esfuerzo, dice. ¿Verdad? Y se mantiene esto. Y hay una característica importante. Imagínense, el paciente dice que tiene hambre de aire. El paciente tiene una gran dificultad. El paciente con enfisema pulmonar tiene esto. ¿Verdad? Y para compensar esa disnea, ¿qué posición va a adoptar? Hablamos la vez pasada. Sentado. ¿Cómo se llama esa posición? Ortopnea. Ortopnea. Ortopnea, ¿verdad? Ortopnea. De orto. Professor, Diga. a ortopneia é a dificuldade de respirar deitado ou a melhora da respiração quando senta? No, la ortopnea es la posición que el paciente adopta a consecuencia de la dificultad respiratoria. ¿Está bien? Es automático. El paciente va a venir y va a presentar esa posición. Vas a ver el paciente sentado. Usted le acuesta y él se va a sentar otra vez. Esa es la ortopnea. ¿Y por qué? Ya hablamos, ¿verdad? Aumenta la capacidad torácica, ¿verdad? Trabaja mejor los músculos accesorios de la respiración y tiene leve mejoría, ¿verdad? La disnea puede ser también de tipo sibilante, igual que el asma, ¿verdad? Y también pueden empeorar si hay un proceso infeccioso. Puede presentar también, acompañar con neumonía y va a empeorar el cuadro del paciente. Bueno, en el examen físico hay una característica importante en semiología. Y escuchen esto, guarden esto. Esto siempre lo van a escuchar. Tórax en tonel. Eso es típico. En semiología lo van a dar sí o sí la característica de tórax en tonel. ¿Qué quiere decir la característica del tórax en tonel? ¿Verdad? Acá tengo
Tengo un... ¿Ven todos ahí? Sí. ¿Mi ayudante? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Vemos el tórax aquí. El diámetro del tórax, hay dos diámetros. Está el diámetro antero-posterior, que es esto, ¿verdad? Y el diámetro transversal, de aquí a aquí. Y de aquí y aquí. Entonces, el diámetro antero-posterior es siempre inferior. Pero ¿qué ocurre en los pacientes asmáticos? El diámetro antero-posterior es igual, o sea, se agranda este diámetro y queda lo que es el tórax en tonel. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver una imagen después. Le voy a explicar mejor la imagen. Después vamos a verla en la imagen. Muy bien. En la palpación, esa es la inspección, ¿verdad? Obvio, en la inspección también hace rato, como mencionó el compañero, vamos a tener dificultad respiratoria, el paciente va a tener, puede tener tiraje, bueno, todo lo que ya uno a través de la inspección va a ver. En la palpación vamos a ver, ¿verdad? Esto no le voy a preguntar mucho en sí, ¿verdad? Ojo con eso, chicos. Deben de saber, sí, pero de cómo hacer eso ya en semiología ustedes van a aprender. Bueno, ¿cómo no? En la palpación vamos a ver que las vibraciones vocales van a estar disminuidas aquí, ¿verdad? El lunes le expliqué cómo es las vibraciones vocales. ¿Se recuerdan? La palma de la mano, decir 33, y eso se siente. Entonces va a disminuir porque hay menos entrada de aire de lo habitual en los alveolos y vamos a sentir menos. En la percusión hay una hipersonoridad. ¿Por qué hay una hipersonoridad? Lastimosamente no estamos en clase, si no leí hacer el ruido. Está el matidez y la hipersonoridad. Son dos sonidos diferentes. ¿Por qué hay un aumento del sonido? Porque hay aire atrapado. Y donde uno hay aire atrapado, uno golpea un objeto, hace mayor ruido. Por eso dicen la hipersonoridad. Y la auscultación, ¿verdad? El murmullo vesicular, que el ruido normal que nosotros vamos a escuchar va a estar disminuido, ¿verdad? Y pueden aparecer los detectores secos o húmedos. En este caso, los húmedos ya cuando hay un proceso infeccioso, ¿verdad? ¿Cuáles son los húmedos? ¿Cuáles son los detectores húmedos? Criptans y subcriptans. Muy bien. ¿Y cuáles son los secos? Sibilantes y roncos. Muy bien. Y aquí vemos el tórax en tonel. ¿Viste? El diámetro antero-posterior, ¿verdad? Hay un ensanchamiento. Y vamos a ver que las costillas van a estar más horizontal, ¿verdad? Que es otra característica importante. Este es el tórax en tonel. El diámetro antero-posterior. ¿Ven cómo es el tórax? Es bien grande y característico. El tórax en tonel es una característica semiológica. Eso es sí o sí, no sé, deben de aprenderse en la vida y uno va a ver un paciente ya llegando y ver su tórax así en tonel ya enfisematoso, fumador, ya con tos. Hacemos ya el diagnóstico. Muy bien. ¿Dudas sobre enfisema pulmonar? No. Bueno, pero también la EPOC tiene otra variante, como ya le había mencionado, que es la bronquitis crónica. ¿Qué ocurre en la bronquitis crónica? Hay una obstrucción, igual que el asma bronquial, ¿verdad? De las vías aéreas grandes y pequeñas, que es ocasionado igual por la inflamación crónica. ¿Se recuerdan? La luz bronquial, ¿verdad? Luz bronquial, hay inflamación, se produce aumento, ¿verdad? Edema, disminuye la luz, más el moco va a disminuir más. Entonces eso va a generar eso. Y va a generar también una característica igual que el asma, que es la hiperplasia de las glándulas submucosas, ¿verdad? Que va a generar mucho mucosidad. Importante, pregunta de examen. ¿Cómo se diagnostica el asma, la bronquitis crónica? Perdón, asma y así, bronquitis crónica.
es paciente que tiene tos por más de 3 meses durante más de 2 años consecutivos, ya diagnóstico de bronquitis crónica. ¿Está bien? Y obvio, ¿qué va a faltar? Antecedentes. ¿Qué más tiene que tener ese paciente? ¿Qué más le debemos de preguntar? Expectoración. No. Expectoración no. ¿Alguien habló? Parece que... Se fuma, doctor. Si fuma. Muy bien. Paciente fumador que viene con tos productiva, que todas las mañanas tiene esa tos, que tiene más por 3 meses y hace 2 años que está así, bronquitis crónica. ¿Cuál es la diferencia entre la bronquitis aguda? La bronquitis aguda es igual, tiene su sintomatología, ¿verdad? Pero ocurre en un periodo de 7 a 10 días, ya el paciente mejora. Esa es la aguda. Y también las células que participan, ¿verdad? Son diferentes también. Muy bien. Acá vamos a ver lo más frecuente de la bronquitis crónica es la exposición a contaminantes del aire, como el humo del cigarro, ¿verdad? Y el examen, vamos a ver los síntomas y signos, ¿verdad? La tos, el principal síntoma es la tos. Y como hace rato le dije, es matinal, ¿verdad? Que el paciente inclusive constante, a veces le despierta, no duerme en la tos. Esa tos de tono grave. No sé si alguien conoce a un fumador crónico. Ese es típico, típico. Me imagino que usted lo conoce a una persona así. Y muchas veces tiene una expectoración. Esa tos se acompaña de expectoración. Varía mucho de color, puede ser color amarillo, amarillento, puede ser incoloro, para que la gente le llama blanquecino, que no existe la expectoración blanquecina, es transparente, incolora, puede pasar el amarillo, verdoso, dependiendo también, y puede ser también fétida. ¿Qué quiere decir la palabra fétida? ¿Saben lo que es la palabra fétida? ¿Cómo? Olor. Olor desagradable, ¿verdad? Muy bien. Y otro síntoma importante también, ¿verdad? Los pacientes con bronquitis es la disnea, ¿verdad? Pero este es también los pacientes con bronquitis tienen esta disnea, inclusive no pueden ni moverse, no pueden ni generar, le genera un sedentarismo a estos pacientes, ¿verdad? Y pueden llegar también a una disnea una disnea paroxística, ¿verdad? También. Y disnea de esfuerzo, ¿verdad? Estas son las características que pueden llegar a tener los pacientes. El examen físico pueden presentar en el examen general la osteoartropatía neumánica hipertrofiante, ¿verdad? La fascia es muy característica, la fascia de abotagado azul. Esa es otra característica semiológica, la fascia de abotagado azul, ¿verdad? ¿Qué quiere decir abotagado azul? Porque el paciente tiene cianosis. Después vamos a ver una imagen comparando lo que es el paciente con enfisema y bronquitis. El enfisema tiene una fascia rosada, rojizo, y el paciente con bronquitis tiene una fascia azulado por la cianosis. ¿Está bien? Por aumento también del CO2. Vamos a ver esto, la inspección puede ser normal o puede tener tórax endotelial si viene asociado con el enfisema pulmonar. Las vibraciones vocales pueden estar normal disminuida. La sonoridad puede estar normal o también puede estar disminuida, varía mucho. Pero la característica importante, ¿verdad? En este es, vamos a encontrar los detectores secos, roncos y sibilantes. Y también podemos encontrar detectores sucrepitantes por la secreción que produce el moco, la hipersecreción de moco. Podemos ver. Muy bien. Esto otro, diga. Pode ser causado também por bronquite crônica por medicamentosa? Hay algunos medicamentos que podría generar, pero no es muy común. No es muy común.
No es muy común que genere una bronquitis, pero lo más común que genere una bronquitis es por exposición a humo, ¿verdad? Eso es lo más común, pero hay otras causas que generan, causas más raras inclusive, pero es lo más común. Esta radiografía, ¿usted está dando ya radiografía o no? Sí. Imagen. Sí. ¿Hablaron ya de los signos radiológicos del enfisema pulmonar? Nayera Sí. dice que sí. Sí, doctor. ¿Cuáles son? Sí. Dígame, ¿son 10? ¿10 o cuántos son? Seria do efizema coração em gota, Muy bien, diafragma aplanado, muy bien. Tórax en tonel. Tórax en tonel, que la descripción Isso, general. en tonel. Espacio intercostal. ¿Qué tiene Mucho Marcos? Aumento de espacio intercostal. Muy bien, Marcos, excelente. ¿Qué más? Aumento de la radiolucidez. ¿Cómo? Aumento de la radiolucidez. El pulmón se Muy encuentra bien. negro. Excelente, la hipertransparencia. Bueno, hay que recordar los tonos que tiene la radiografía, ¿verdad? La hipertransparencia y la radiopacidad, ¿verdad? La radiopacidad la radiopacidad vamos a ver después neumonía, otros procesos, pero aquí es una hipertransparencia. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasa de los ángulos costofrénicos? El ángulo costofrénico es este ángulo. Casi no tiene, no parece. Borramiento. Muy bien. Son otros de los síntomas que vamos a ver. O sea, los signos radiológicos. Todo es radiología. Eso es pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. No solo de fisiopatología, es de pregunta de examen base en clínica médica, en todo. En todo lo que ustedes den, esto sí o sí le preguntan. Es importante conocer esto. ¿Está bien? Por eso yo le voy a preguntar también. No es tanto de fisiopato, pero bueno. En los libros creo que no está tampoco, pero yo le voy a preguntar y le estoy avisando. El que avisa no tracciona. ¿Está bien? Entonces estoy avisando. Muy bien. Paso. Y aquí vamos a ver un resumen de lo que es el enfisema pulmonar. Como hace rato ya le había mencionado, el soplador rosado, paciente caquéxico, ¿verdad? Acá vemos que hay una destrucción principalmente del pared alveolar que va a generar. Acá vemos la radiografía, ¿verdad? Corazón en gota, ¿verdad? Ven cómo están las costillas, están horizontales. Es un resumen para que ustedes vayan comparando, ¿verdad? Y el de la bronquitis crónica. Paciente, la mayoría son obesos, ¿verdad? Tienen fase cianótica. Tiene una tos crónica que es muy importante con expectoración. Y vamos a ver que estos pacientes llegar a tener un aumento de retención de CO2 y ese es que genera el color azulado, ¿verdad? Acá vemos la característica que hablamos, ¿verdad? De los bronquios. Vemos que hay un edema, ¿verdad? Hay moco también, disminución de la luz, que generan todos los síntomas, ¿verdad? Que vamos a ver que es la sibilancia, el aire entra pero no sale, que es la obstrucción. Es un resumen que le puse. Acá la característica entre cada uno, ¿verdad? La bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Esto está en la clase, lo pueden ver para ir comparando uno con el otro. Y este otro de crisis de asma bronquial, ¿verdad? Que hace rato en la clase pasada hablamos, ¿verdad? Que los alergenos, recuerden que son los que van a generar
va a desencadenar esa crisis de asma y genera todo lo que es por la hipersensibilidad, los anticuerpos, el IgE, muy importante, ¿verdad? Que va a producir la inflamación crónica, la hiperreactividad bronquial, la broncoconstricción, ¿verdad? Las características fisiopatológicas del asma bronquial. Muy bien. Dudas. Creo que ahí salté. Este es de derrame pleural. Este otro. Cuando demos derrame pleural vamos a hablar que otros son dibujitos que les gusta a ustedes. Doutor, Diga. é importante saber sobre os dois tipos de enfisema ou não? Parasinal e centrosinal. No. Eso es muy específico, Yara. No entro mucho, pero ese es más de anatomía patológica, doctor. Por eso que no entro mucho en eso. Eso es porque si no es muy repetitivo para ustedes. Eso en anatomía patológica van a su clasificación que se da más. Doutor, hay uma persona. Samuel. Sí. Aí uma pessoa estava participando da classe. Aí esse notebook desligou e está tentando entrar de novo. Poderia aceitar ela? Larissa Marcante. Larissa, ¿no? Está bien. Sí, le he visto. Larissa participó bastante inclusive ella. Sí. Esse notebook desligou e ela está tentando entrar de novo. Ya. Gracias. Ok. Creo que Samuel ya es otro abogado. Asisten muchos abogados aquí. Defensores de los inocentes. Ele é o oficial, profe. Sí, él es el oficial de Eloisa. Usted es el ayudante. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta, chicos? Doutor, eu tenho uma dúvida. Diga. La EPOC, ela sempre vai evoluir para uma enfisema ou uma bronquitis, ou ela vai ser solo uma obstrucción? No, como les expliqué, hay pacientes que tienen predominio de síntomas de bronquitis. Tiene EPOC, la EPOC es una enfermedad, ¿verdad? Crónica, que tiene los dos componentes, ¿verdad? Tiene también destrucción alveolar e inflamación crónica de los bronquios. Pero en un paciente, en algunos tienen predominio de bronquitis, ¿verdad? Van a ver obeso, la facie, ¿verdad? Todo. Y en otros que tienen EPOC, que tienen predominio de enfisema, paciente flaco, caquéxico, ¿verdad? Entonces depende de cada paciente, doctora. Hay un predominio en cada uno de ellos. Doutor, Diga. o senhor poderia falar um pouco sobre as fibroses da parede bronquial, por favor? Bueno, la fibrosis es ocasionado, como hace rato ya le había mencionado, doctora. ¿Cómo es su nombre? Kate. ¿Cómo es? Isso, Kate. Keiichi. Viste que ustedes pronuncian el ch. Cuando hablan en inglés pronuncian bastante. No chibuki, ¿verdad? Pronuncia en portugués. Keiichi. La fibrosis ocasiona, ahora me imagino que van a la anatomía patológica, eso lo van a dar Keiichi. Está creo que en el capítulo 3, ustedes están utilizando el Robbins en anatomía patológica, ¿verdad? Creo que en el capítulo 3 o 4, no me recuerdo bien, está y ahí habla lo que es cómo ocurre la reparación. Todo el proceso inflamatorio cuando ocurre culmina en un proceso de reparación, ¿verdad? Que no siempre ocurre, ¿verdad? O regeneración, pero el hepatocito es uno de los pocos que se generan, se reproducen, se regeneran otra vez. Pero bueno, después van a ver la característica. La fibrosis es cuando ocurre ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Al repararse, poder reparar ese tejido, se produce por acúmulo de fibrosis. Y eso es lo que es, para no perder ese epitelio en sí, ocurre eso.
lo explico así bien básico, pero después en anatomía patológica lo van a más profundo. Me imagino que solo una clase van a dar de reparación celular, ¿verdad? Una clase de inflamación, van a dar los dos tipos de inflamación, aguda y crónica, las características de las células que participan, principalmente los polimorfos nucleares en los agudos y los mononucleares en los crónicos, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? El tiempo de evolución, todo eso van a dar en la inflamación y después la regeneración. ¿Otra pregunta, chicos? Doutor, poderia aceitar o João Antônio, que ele saiu sem querer também? João Antônio. Ya. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta, chicos? Professor, Diga. no caso da EPOC, a gente tem como causa principal o humo, né? Sim, mas, estava aqui. Mas, por exemplo, frentista que trabalha em posto de gasolina, eles ficam ali em contato com uma molécula de benzeno que tem na gasolina. ¿Ela poderia causar también EPOC? Sí, hablamos nosotros también que las sustancias orgánicas o inorgánicas, ¿verdad? Que pueden generar eso. Las personas que trabajan en fábricas, en laboratorios, también pueden tener EPOC posteriormente. Ojo con eso, no es muy común, porque hoy en día se debe de, entre comillas, cuidarse, ¿verdad? De los trabajadores, pero no. Ni a nosotros los médicos nos cuidan. Frentista, marceneiro, pintor. Sí, pintores, los pintores son, miren que el inhalar es muy tóxico y genera una respuesta inflamatoria. También puede llegar a generar eso. También, Pablo, pero no es muy común. ¿Cuántas personas trabajan en eso? Poquísimo, comparado a la cantidad de fumadores que hay. Y lo que es importante en salud pública, epidemiología para nosotros es la cantidad. Y lo peor es que es prevenible, ¿verdad? Es que si estamos en clase, yo voy a hacer ya una encuesta de cuántos fumadores tenemos, ¿verdad? Cuántas personas que fumadores, ¿verdad? Yo sé que muchos no quieren decir, ¿verdad? Pero después la compañera de al lado siempre le delata, dice, yo no fumo, Tony Narguile, dice. O dice, no fumo yo nada, ¿no? Solamente tomo café y estudio y agua, nada más. Cero alcohol, nada. El estudiante me dice, tereré, nada más, Nayara. Muy bien. Ahí Ricardo tomando agua, solo agua. Bueno, no sé si es agua eso, Ricardo. Está suspeito. Sí, doctor, es agua. Hoy es miércoles recién, chicos. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Muy bien, chicos. Para terminar entonces la clase voy a hacer un resumen, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, DPOC en portugués, ¿verdad? Doença pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que cada vez va aumentando por el aumento del consumo de tabaco. Es una enfermedad prevenible. Si la persona no fuma, no va a tener, o sea, disminuye la incidencia. El humo es el que genera una respuesta inflamatoria, célula inflamatoria, las proteasas, ¿verdad? La elastasa, y que esa elastasa va a digerir la elastina, pero viene nuestro Superman Batman en la Liga de la Justicia, ¿verdad? Que el alfa-1 antitixina impide eso, pero en un momento, si el paciente sigue fumando, va a llegar que aumente la cantidad, hay un desequilibrio, ¿verdad? Entre la cantidad de proteasas, ¿verdad? La elastasas y de alfa-1 antitixina, y ahí ya ocurre la degradación de la elastina, que posteriormente va a perder el componente elástico, la pared alveolar, y va a llegar un momento que va a dejar una ruptura, que eso va a llevar posteriormente, ¿verdad?, a generar lo que es las bulas enfisematosas, ¿verdad? Estamos hablando de enfisema pulmonar. Y también ese humo genera esa respuesta inflamatoria, va a generar una inflamación. ¿De qué tipo? Crónica. Crónica, chicos. Muy bien.
tipo una inflamación crónica de la mucosa bronquial que va a generar edema, ¿verdad? Va a generar hipersecreción de moco, ¿verdad? Va a disminuir la luz, disminuye la entrada de aire, que es característico de los pacientes con bronquitis crónica. Que la bronquitis crónica, para diagnosticar, son pacientes que tienen tos persistente por más de 3 meses, por más de 2 años consecutivos, ya hacemos el diagnóstico de bronquitis crónica. Los pacientes enfisematosos, ¿verdad? Casi siempre, obvio, los factores de riesgo para que lleven la EPOC son el tabaquismo activo y pasivo, humo de leña, humo de calefacciones, ¿verdad? Todo eso son que van a llevar a generar factores. El tema ambiental, laboral son muy poco y la genética también es muy poco, pero podemos observar. ¿Está bien? Síntoma más importante del enfisema es la disnea, ¿verdad? Que esa disnea, el paciente va a tener hambre de aire, el paciente va a tener una gran dificultad respiratoria. Y en la inspección, ¿verdad? Vamos a ver que tiene un tórax. ¿Cómo se llama ese tórax? Entoneo. Muy bien, chicos. Tórax en tonel, ¿verdad? Que es la característica importante que vamos a observar. Y vamos a ver también que paciente con bronquitis crónica, su síntoma importante, aparte de la disnea, ¿qué es? ¿Qué síntoma importante tiene la bronquitis? Tos. Tos con expectoración, ¿verdad? Tos crónico, agudo, ¿verdad? Vamos a ver que el paciente es cianótico, obeso casi siempre. La característica de esa imagen que tiene que ponerse, grabar esa imagen. Ese es característico del paciente con EPOC y enfisema pulmonar. Muy bien, yo hice ya la pregunta al inicio de la aula, pero Nicolás ya me respondió. Entonces ya no hace más falta responder, ¿verdad? Doutor, diga. O que pode causar a fumaça que a pessoa inala de cigarro de outras pessoas? Quais complicações pode? Es igual que la persona que fuma, Samuel. Sim. Es igual. A nicotina passa pela fumaça também? ¿Cómo? A nicotina, ela passa pela fumaça? Sí. La nicotina es el humo es igual. El paciente va a fumar, es igual. Los daños es igual, chicos. Yo les voy a contar una historia de una paciente. Voy a entrar, porque, viste que a nosotros me recuerdo que un alumno de un inter me dijo, doctor, usted siempre cuenta tu historia, para mí es clase nada más y nada, pero es importante. Yo aprendí bastante con las historias de mis profesores y me contaban. Yo le conté una historia de un paciente y aparte que no exige a nosotros decir eso, ¿verdad? Contar nuestra experiencia, dice, para que dé aula, para que termine mi aula bien, de mi inicio, mi introducción, hice una pregunta, y culminé ahora, ¿verdad? Pero antes tengo que contar mi historia, mi experiencia, dice. Bueno, mi experiencia es que tuvimos una señora que llegó ingresó por consultorio, que presentaba problemas respiratorios, se le hizo una radiografía y se vio una masa en su radiografía, entonces ingresó para hacer estudio. Posible cáncer de pulmón, ¿verdad? Y me tocó a mí realizar la historia clínica. Y le preguntamos, obvio, dentro de la historia clínica, usted va en semiología, no van a dar, eso fue en tercer año, yo estaba en tercer año igual que ustedes, pero nosotros damos tercer año en semiología. Y ahí sí o sí en la historia clínica se preguntan hábitos, ¿verdad? Que entran ahí tóxicos y ahí se le pregunta si fuma, si toma bebida. ¿Es importante conocer eso? Sí. Por ejemplo, un paciente que toma mucho alcohol, ¿verdad? Que te dice, sí, yo consumo mucho alcohol. ¿Qué problema puede traer eso? ¿Qué patología puede llevar a ese paciente? Cirrosis, pancreatitis, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver. Y fumador, ya va a ver todos los problemas respiratorios, EPOC y cáncer, todos los tipos de cáncer, ¿verdad?
y más cáncer de pulmón. Y ahí se le pregunta inclusive, ¿qué fuma, verdad? Y la cantidad, porque la cantidad es importante, no es igual que fuma un cigarro que 20, entonces se tiene que especificar eso. La señora dice, yo no fumo, no fuma, nunca en mi vida he fumado, en mi vida. Y bueno, raro, tenía su radiografía, era una radiografía característico de un fumador, característico, miren, característico que son igual que parecía, no llegaba a una EPOP, una enfisema, pero tenía bien sus congestiones, su costilla casi estaba horizontalizado, o sea, se le veía a un paciente que, igual que un paciente que fumaba, ¿verdad? Era raro. Bueno, hice todo, pero viste que los pacientes mienten, y más aún que vos sos alumno de tercer año, te miente. Y ves que sos estudiante de medicina y te miente. ¿Tiene fiebre? Te dice, no, doctor, no tuve fiebre. Viene frente a tu profesor, paciente no tuvo fiebre. Yo tuve fiebre, te dice. Entonces uno queda así, ¿qué hice? Toda la historia que trabajé en vano. Pero eso sucede. Entonces yo tenía miedo, insistí. Usted fuma, seguro, seguro, seguro. No. Pero me dio un dato importante. Si alguien en la casa fuma, y me dijo que sí, su esposo. ¿Y dónde fuma él? Fuma cerca tuyo. Y llevaban 40 años casados, o más, no recuerdo, pero era una señora ya de edad, 60 y algo años. Y fumaba en la pieza, antes de dormir, fumaba. Se despertaba y fumaba en la cama y ella durmiendo al lado. 40 años. ¿Qué salió en los estudios? Tomografía, todo, cáncer de pulmón. No se pudo hacer, se iba a hacer una intervención quirúrgica, no, porque ya tenía metástasis en cerebro, en todos otros, ya, en etapa avanzada, no se pudo hacer nada. Y ella nunca fumó, para que se den cuenta lo que es ser fumador pasivo, es igual que ser activo, chicos. Entonces no permitan que fuman cerca tuyo, es igual que usted esté fumando también, es igual el daño. Y la conclusión que llegué de ese tema, de ese paciente, es que el amor mata. Porque 40 años estando ahí, le mató el amor. Esa es la conclusión. Se ríen ustedes, ¿verdad? Las mujeres se están riendo ahí. Muy bien, chicos. Doutor, ¿Otra pregunta, otra duda? Sí. Se eu falando aí em questão aí, o amor mata, lembrei que o meu irmão, ele tem EPOC, né? Ele conviveu, porque sempre a gente conviveu com meu pai. Meu pai, ele tem 76 anos e ele começou a fumar com os seus 15 anos, que ele fala, né? E desde esses 15 anos, ele fumou até os 70. Ele parou de fumar, então 60 anos fumando, né? Ele parou de fumar porque ele sentiu uns problemas e a gente levou ele no médico. Quando chegou lá, ele fez um raio-x de tórax e descobriu uma mancha no peito, né, no pulmão. Aí o médico suspeitou que era um câncer de pulmão. Aí ele pediu uma tomografia para ver, né, só que não deu o câncer de pulmão, né. O médico disse que estava essa mancha, só que, tipo assim, cicatrizou. E meu pai estava muito magrinho. Aí o doutor falou assim com ele, falou assim, seu Afonso, se você quiser comprar um caixão e deixar debaixo da sua cama, você pode deixar lá e continua fumando, que não vai demorar muito para você cair dentro dele. Ou então você para de fumar. Aí o doutor passou uma medicação para ele tomar e uns adesivos para ele pregar nas costas, né? Para ver se parava. E a gente foi para a farmácia comprar esses adesivos, aí ele olhou o preço muito caro. Aí eu falei assim, ei, pai, vai levar? Ele falou assim, não vou levar, eu vou ter vergonha na minha cara. E ele parou de fumar, e depois que ele parou, ele teve mais saúde, engordou, inclusive, né? Aí o meu irmão, que nunca fumou, ele tem um problema, que tem essa EPOC. Ele nunca fumou, só pela convivência com meu pai, ele tem essa EPOC, inclusive o pulmão dele, ele fez uma espirometria,
só funciona 26% o pulmão do meu irmão. Só que ele não tem muita falta de ar. Ele não tem, mas ataca. Ele é a bombinha direto, né? Que ele fica tomando, inalando essa bombinha. Então, realmente, é sério, porque pessoas que não fumam conviver com pessoas que fumam. Es que es igual, por eso, imagínense. Y no le termino la historia de la señora. El esposo, nada, igual que la compañera. El esposo no tenía nada. Tenía un pulmón de fumador, pero sin cáncer y sin EPOC. Y es así, muchas veces es más nocivo ser. Hay varios estudios, inclusive yo he leído mencionando que el fumador pasivo es peor que el activo. Ojo con eso. Inclusive, y se ha comprobado, mire, la compañera está comentando igual que el caso que yo tuve, ¿verdad? Pero ya hay muchos estudios ya que ha mencionado eso. Muy bien. Otra pregunta, chicas. Professor, Diga. rapidão. Qual que é o tema da aula de amanhã? No, mañana nosotros tenemos seminario, chicos. Hay que ver el horario, dice seminario. El seminario, le voy a explicar ahora, va a aparecer en la plataforma, voy a cargar y ahí va a ser el seminario. Ustedes van a responder el seminario. El seminario. Entonces não vai ter acá. No, eso es virtual. Ustedes Sí, van a gracias. responder y le voy a dar un plazo hasta qué día quieren. Voy a ser bueno. Es que nunca debo hacer eso, pero hago. Dá uma semana, né? Até a Nah, una semana próxima. no. Coloca amanhã para até a próxima, e na próxima vai até Bueno, voy a colocar el viernes hasta las 11:59. Hasta ahí va a ser. Justo. Bom, doutor. Perfeito. Doutor, não vai dar pra mim. Eu vou viajar. Até sábado. Coloca até segunda. Doutor, pra mim não vai dar. Lunes. Eu vou viajar pra minha cidade, eu moro um pouco longe e eu vou precisar Pero, de um pouco mais tempo. pero mañana, pues yo la voy a habilitar, ya mañana lo pueden hacer ya. Se for isso. Es rápido eso, chico. Sim, O seminário vai ser com qual tema, doutor? Adaptación celular. Doutor, então amanhã, somente amanhã é isso? Eu não entendi direito. No, mañana yo voy a habilitar y van a tener tiempo hasta el viernes, hasta el último minuto del viernes. ¿Está bien? Sim, graças. Doutor, todos os seminários vão ser somente avaliações que o senhor vai subir na plataforma? Sí, porque ¿sabe qué pasa? El seminario hay que sumar y eso va a ir sumando, Rodolfo, para el examen. ¿Está bien? Y sí o sí, porque lo ideal para mí, y yo solicité ya el año pasado, que sea igual con 10 alumnos, así, y yo voy a ir oral. Porque si es seminario, nosotros hacíamos oral. Caso clínico, ¿verdad? Y debatíamos, yo hacía preguntas a cada uno y evaluando oral. Para mí es lo mejor eso. Pero ¿qué pasa? La facultad dice que no se puede y por eso es de forma virtual, lastimosamente, ¿verdad? Porque yo lo quería era presencial, o si es virtual así como estamos nosotros. Y en 2 horas que tengo de seminario, si le voy a evaluar a todos ustedes en 2 horas, imposible. Imposible evaluar a usted, a todo el mundo en 2 horas. Es imposible. La única forma es colocar una pregunta, caso clínico o lo que fuera. Voy a ver todavía. Tengo varios casos clínicos, tengo esquemas. Hay varias formas de evaluar. ¿Está bien? Hay foros. Permite, doutor. A Bernarda, no chat, falou que ela não tem acesso à plataforma e eu creio que alguns dos alunos também ainda continuam sem acesso. No tengo acceso a la plataforma. Y miren, chicos, eso es, bueno, está difícil porque la plataforma ya debe de tener ustedes, porque eso es la forma de yo inclusive ver el procesual de ustedes, porque viste que ustedes deben tener una evaluación procesual
y una evaluación parcial y una evaluación final. Y la procesual se evalúa así con los seminarios, clase práctica y clase, porque las clases son evaluativas también. Hoy, por ejemplo, muchos alumnos me respondieron y yo le respondo ahí a Ana Julia, que veo ahí, Joyce, varios me respondieron y yo voy a ir sumando eso, ¿verdad? Me recuerdo yo, esta alumna sí me habla, siempre participa en clase. Entonces ese tiene un puntaje también, Rodolfo. Doutor, o seminário vai ser mais ou menos quantos pontos? A prova vai ser, a quantidade vai ser distribuído o valor assim, mais ou menos? Miren, chicos, disculpame que todavía no le alcé alguien me envió un mensaje y se me pasó de enviarle el calendario ya. Yo ya tengo todo agendado ya. Vamos a ver, esta semana es de adaptación celular, ¿verdad? Vamos a tener adaptación celular, seminario de asma bronquial, ¿verdad? Y EPOP va a ser la otra semana. Y en la otra semana vamos a ver de neumonía y bronquiectasia. Y el otro seminario va a ser neumonía y TBC. Y eso, son 5 seminarios. 5 seminarios. Esos 5 seminarios va a ser a 2 puntos cada uno. Va a ser 10 puntos de seminarios. ¿Está bien? De los 100 del parcial son 10. O sea, el 10% de la nota del primer parcial son los seminarios. Si quieren más, a mí no, eso es lo que yo, porque, ¿qué ocurre? Por experiencia, los alumnos pierden más puntos en los seminarios que en el examen parcial. Pero si ustedes quieren, yo aumento más puntos, eso no tengo problema. Graças, é porque eu estava pensando que isso ia ser metade, que nem anatomia patológica, né? Que é 50% seminário e 50% teoria. Por isso que eu perguntei. Porque anatomía patológica tiene su parte práctica de láminas, que sí es la mitad. El mío no, es diferente. Yo enseñé también anatomía patológica y lámina, el 50% es de lámina, todo lo que es imagen, tanto microscópico, macroscópico, y 50% teoría. ¿Está bien? Es diferente y es en área. Doutor, quantas perguntas são o exame? Y el examen casi siempre varían bastante, Larisa. Pero mis exámenes son casi siempre de 50 preguntas, casi siempre. Ok, gracias. Y Doutor, pode repetir o tema ¿Cómo, Samuel? Pode repetir o tema do seminário de amanhã? Adaptación celular. Gracias. Miren, si ustedes quieren, porque como me contaron ahí, podemos colocar hasta, es que tengo que corregir eso, chicos. Eso después ustedes hacen y después yo tengo que entrar a cada uno de ustedes corregir, darle una nota, leer, no sé, Eloísa puso, no sé, su respuesta ahí, yo lo leo y digo, hizo bien Eloísa, 2 puntos. Le faltó más Eloísa, 1 punto. ¿Entiendes? Yo tengo que ir leyendo eso y me da un tiempo también. Después que ustedes respondan todo, yo recién puedo empezar a corregir a cada uno. Y eso lleva mucho tiempo, chicos. Por eso que yo quiero tener más tiempo le doy un tiempo para el sábado, domingo, me da tiempo para corregir. Y eso corregir lleva mucho tiempo. Por eso es que quiero hasta el viernes. Entonces el sábado y el domingo me pongo a corregir y tal vez el lunes a usted ya le aparece todo ya. Pero lo que me preocupa es que muchos compañeros no tienen todavía acceso a su plataforma. Eso me preocupa. Entonces quiero que vean ya la forma de
de solucionar la entrada en la plataforma. No, estoy terminando ya. ¿Otra pregunta, chicos? Professor, o senhor Diga. vai dar assistência agora? ¿Cómo? Vai fazer a chamada? ¿Y si ustedes quieren? ¿Por qué, Porque Ana? eu tenho que buscar minha filha no inglês, em FISC. Chao, Ana. Tchau. Obrigada. Es que queda todo grabado. Si yo quiero llamar la lista hoy, veo nomás quién entró, quién salió. Está todo grabado desde chico. No hay problema. La facultad también puede controlar si el profesor entró, dio su clase, si cumplió todos los requisitos de la clase, si respondieron los alumnos. Podemos ver a otro compañero que estaba sin remera, que el alumno confunde con otro docente, me llama a mí César, el otro César. Lucas, no me acuerdo, no me olvido Lucas, eso, no sé si está por ahí Lucas. ¿No está Lucas ahí? Pues que tengo buena memoria yo. No está para ser Lucas. No está, profe. Creo que él solo quiere, yo creo que es su Ficou ídolo. magoado, professor. Su ídolo yo creo que es el otro César, por eso me confundió. Su ídolo. Muy bien. Si no hay preguntas, chicos, dudas, cualquier cosa en el chat, voy a estar hablando. ¿Está bien? Chao, chicos. Gracias, doutor. Gracias, doutor. Boa classe, viu? Gracias.